Le estamos dando la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Un gustazo estar con ustedes aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperando que llueva. Sí. Bueno, sí, me imagino cómo están en Presidencia con el tema de la lluvia, ¿no? Sí, sí, es un tema muy delicado. Es algo que se viene generando. Esto del cambio climático es durísimo. En el norte llueve y muchas veces no se puede sacar la producción por la lluvia y la humedad de los suelos. Y en el sur seca, ¿no? Este es un tema bastante fuerte y bueno, naturalmente estamos a la espera y tomando las medidas del caso necesarias. Sí, tenemos varios temas para plantearle al secretario de la Presidencia, pero básicamente queríamos profundizar en algunos de los conceptos manejados por el presidente ante la Asamblea General, ¿no? Por ejemplo, este tema de la falta de lluvias de Casupá, desde la oposición se ha dicho. En Casupá no hay agua prácticamente, pero lo vemos más adelante. Sí, queríamos plantear, por ejemplo, el presidente habló de la situación de las personas en situación de calle y se habló de construir un abordaje integral. Es un tema que podemos decir urgente. Hay mucha gente en la calle en este momento, la convivencia se está complicando. Puntualmente, ¿qué es lo que se va a hacer cuando se habla de construir un abordaje integral? Bien, varias cosas. ¿Hay urgencia en el gobierno de resolver esto? Sí, hay una urgencia en el gobierno y en la sociedad, ¿no? Sí. Y yo creo que tenemos que pelear culturalmente para no quedar insensibles frente a lo que vemos, ¿no? Yo el otro día hacía una pequeña historia de unos compañeros que me llamaron por teléfono de que había una persona que estaba aparentemente en situación de calle y estaba muerta y que la policía no venía a retirar el cuerpo, digamos, ¿no? Sí, me escribían mensajes varios, acá en La Aguada. Yo llegué a mandarle algún mensaje al ministro diciendo, che, está esta situación, a ver qué pasó. Y bueno, cuando llegó la policía, la persona no estaba muerta, estaba viva. Y ahí me surgió este elemento que quiero traer primero, que es el del corazón, ¿no? Es decir, cuando es una persona tirada y es un ser humano y nadie se acerca a ver si está bien o está mal, ¿no? Porque la gente pensaba que estaba muerto, pero lo miraba de lejos. Entonces esa insensibilidad que se nos genera es brutal cuando estamos hablando de un ser humano, una vida rota, una vida truncada, y ahí tenés distintos problemas que suceden en la situación de calle. Muchos de ellos son personas que han pasado por la cárcel, que han salido de la cárcel, que se han desvinculado de su familia y que terminan en la calle. La mayoría tienen un consumo problemático de drogas, y hay un altísimo porcentaje de salud mental, ¿no? Es decir, y luego tenés otros componentes de la calle, ¿no? Hay un grupo importante de personas jóvenes, adultos jóvenes, y hay otro porcentaje que son de veteranos, ¿no? Es decir, hay distintas situaciones. Nosotros tuvimos que enfrentar en plan invierno, y lo hicimos desde la Presidencia de la República con el SINAE, con la alerta roja, y resolviendo un problema que era urgente, que tenía que ver con el frío polar. Pero no podemos vivir de plan de invierno en plan de invierno. Tenemos que tener una política que sea mucho más estructural. Sí. Y para eso logramos en el plan de invierno algo que es importante: la población de calle ha crecido sistemáticamente en los últimos 8 años. Y quiero decir esto porque también la administración pasada lo hizo, y se aumentaron los cupos de los refugios sistemáticamente, pero siempre vamos de atrás, ¿no? Y muchas veces lo que terminamos son refugios que son depósitos de personas, donde no hay un trabajo terapéutico, donde no hay un trabajo entiéndase la expresión, de clasificación. Hay que clasificar, hay quienes tienen, este tiene un problema de salud mental, tiene que ser atendido con determinados profesionales en determinados lugares, tiene un problema de consumo problemático, se puede revincular. ¿Eso se logró, Pacha, en este plan invierno, no, el en plan esta invierno, alerta roja que se decretó? La alerta roja fue, la respuesta urgente, claro, y sí hicimos un censo. Eso. Sí hicimos un censo donde logramos muchas personas, que algunas ya venían transitando por el sistema y otras no, que eran no existían para el sistema, y te diré que en la alerta roja más de la mitad no existían para el sistema, ¿no? Más de la mitad. ¿De cuánta gente estamos hablando entonces? Y bueno, nosotros estamos hablando de más de 9.000 personas que están en esta situación. Algunas están en refugios, otras no. Entonces, lo que nosotros establecimos es, tenemos que hacer un abordaje diferente, que no es solo retirarlos de la vía pública, que hay que retirarlos de la vía pública, porque ahí están sujetos a un conjunto de riesgos sanitarios, sociales, y de seguridad, y también están poniendo en riesgo la convivencia con los vecinos, porque el que tiene una persona en situación de calle en la puerta de su casa, el miedo que eso genera. Miren, cuando nosotros empezamos con la alerta roja, la policía tenía muchas dudas de intervenir en este proceso, ¿verdad? Tenía muchas dudas la policía de intervenir. Era parte de lo que discutíamos. ¿Qué se dieron cuenta después? Que en Montevideo, cuando aplicamos la alerta roja, bajaron los hurtos.
una baja de los hurtos también, y una baja de la demanda policial, porque muchas veces estas personas se pelean en la calle, o el vecino llega, llama por teléfono, el patrullero tiene que actuar, y estamos desviando una atención policial para atender un delito frente a una situación que es una situación social, no delictiva, pero que genera ese miedo. Entonces, obviamente que el abordaje tiene que ser distinto, y para eso el MIDES viene trabajando fuertemente. Ahí va, ¿qué se va a hacer concretamente ahora? El MIDES viene trabajando fuertemente, primero en ampliar la cobertura de refugios, ¿no? Y preparándonos para que en este plan de invierno que lo vamos a tener que desarrollar en breve, no sea solo para pensar en la emergencia, sino que sea para que desde allí se construya una solución estructural. Y eso tiene que ver con centros específicos que se creen con distintas modalidades, en donde puedan atender las distintas realidades que te comentaba recién, ¿no? Estamos hablando con ACE, por ejemplo, que puede tener espacios en determinados lugares para trabajar en salud mental, y se está trabajando en ese sentido. Estamos trabajando con otras organizaciones que tienen que ver con la reinserción, la revinculación de esas personas, y también lo estamos haciendo. Estamos trabajando con el INAU. Entonces, es decir, que este plan de invierno, el despliegue del plan de invierno, nos va a permitir tener una política distinta. Que no sea va a ser otro plan, va a ser otro plan de invierno. Va a ser diferente. Va a ser diferente. Tiene que ser diferente. Y hay un objetivo que se proponen, porque tú decías ahí 9.000 personas aproximadamente. ¿Cuál es la idea? Con esta cantidad de gente, ¿cómo se empieza a solucionar el tema? 3 problemas. Hay un enfoque que tenemos que dar en el INR. Si nosotros no trabajamos para que haya una política que atienda, porque a ver, las personas que están en situación en cárceles, ya sabemos cuándo van a salir más o menos. De eso deberíamos tener una política distinta de reinserción de esa persona por la vía del trabajo en la sociedad. De lo contrario, terminan saliendo y quedando boyando en la calle, y después siguen robando. Esa es la verdad. Es lo que termina pasando. Entonces, ahí hay una política que tiene que detener ese goteo permanente que le va sumando gente a la situación de calle, porque cada vez que salen de la cárcel hay un alto porcentaje de las personas que salen que terminan en la calle. Entonces, por tanto, hay que tener una vía de salida de la cárcel que esté relacionada con el trabajo que se está haciendo dentro de la cárcel. Y ahí hay un trabajo fuerte en lo que tiene que ver con empleo, particularmente para las personas liberadas, donde se está trabajando incluso con empresarios, con el sector privado, para generar oportunidades de empleo para quienes salen, y que pueda haber una política previa, ¿no?, para saber cuáles son las condiciones de esta persona. Segundo, lo que te decía recién, generar refugios que no sean depósitos de personas, sino que puedan ser instrumentos para la promoción de habilidades, por ejemplo. Hay mucha gente que quiere trabajar o tenía un trabajo, o hay mucha gente incluso, esto es importante también conocerlo, y de hecho no tiene que ver con mi afiliación partidaria, pero cuando abrimos el centro en el Palacio Peñarol, había mucha demanda por estar en el Palacio Peñarol, ¿verdad? ¿Y por qué era la demanda? Partidaria de fútbol era. No, seguro, pero digo, no tiene que ver con eso, pero tenía que ver con lo siguiente. Hay mucha gente que vive de changas y que después duerme en la calle. Es decir, tiene un salario muy bajo y necesita acceder a la vivienda. Y lo que termina pasando es que si vos no atendés esa situación rápido, después el hombre, el ser humano, es un bicho de costumbre. Después te acostumbras a estar en la calle. Es muy difícil después sostenerte inserto en otro ambiente. Entonces, por eso hay que trabajar en ello. Claro. Entonces, ahí hay que generar rutas de salida para distintas. Y después hay gente que tiene consumo problemático y gente, quizá la más veterana, muchas veces que tienen no tienen ni siquiera jubilaciones mínimas, ¿no? Y que tenemos que ver cómo los asistimos y cómo pueden tener residenciales que sean mucho más dignos para también aprovechar esa situación. Lo que tenemos que salir es de los depósitos. O sea, acá hay un detalle entonces que es un plan de invierno que pretende ser un cambio importante en lo que respecta a la gente en situación de calle. Es claro. O sea, que la gente vaya y que no vuelva a la calle sería el objetivo. Bueno, ese es el objetivo. Por ejemplo, ¿no? Los centros de día que funcionó en la Ciudad Vieja, ¿se tienen proyectados más de ese estilo? Por supuesto, ahí el MIDES tiene presupuestado ampliar la cobertura de las distintas modalidades, ¿no? Los centros de día, pero a ver, acá lo importante es que vos no podés, si no clasificás, o sea, si seguís corriendo de atrás la situación de la calle, no puedes tener ninguna política, porque vos, el que quiere laburar, si lo juntás con una persona que tiene un problema de salud mental y otra persona que tiene un consumo problemático, y no va a poder. Bueno, ¿no? Pero hay gente para hacer esa cobertura. Hay gente, bueno, sí, estamos hablando de mucha gente que está en situación de calle. Pero bueno, ahí por eso nosotros el abordaje que le dimos, incluso en la alerta roja, fue la colaboración de todas las oficinas. Esto no es un problema del MIDES. Lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, y esto pasó en el periodo pasado, esto es un problema del MIDES. Y entonces, como es un problema del MIDES, se desentiende en el resto de las oficinas. Por eso, cuando nosotros aplicamos la alerta roja, pusimos en marcha desde el SINAE, era un tema de emergencia y de urgencia, pero ¿qué pusimos en marcha? La coordinación institucional, donde teníamos sentado a ACE, donde teníamos sentado al INAO, donde teníamos sentado a la ANEP, donde teníamos sentado a Vivienda.
y el MIDES, por supuesto, ¿no? Y el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Y el Ministerio de Defensa, porque también el Ministerio de Defensa abrió sus locales para eso. Y requiere de presupuesto. Hay presupuesto. ¿Dinero? Sí, hay recursos. Hay que usarlos lo mejor posible, ¿no? Los recursos siempre son escasos, ¿no? Porque cuando frente a los dilemas sociales, siempre tenemos recursos escasos. Ahora, este tema es un tema central. Y yo creo que también es central dos cosas. El primero fue el mensaje de la alerta roja y lo que estamos haciendo ahora. Fue un mensaje también de autoridad. Cuando nosotros dijimos, usted no puede estar en esta situación. Por tanto, la sociedad uruguaya y el Estado uruguayo no puede permitir que usted esté en esta situación. Punto. Ese fue el primer mensaje. Y el segundo mensaje fue, usted es un sujeto de derecho. Nosotros queremos trabajar con usted porque usted es un ciudadano uruguayo. Usted tiene derechos y tiene obligaciones también, naturalmente, pero nosotros lo queremos contener como un ser humano y una persona, no como una cosa que es una bolsa de basura que está ahí, que la sacamos de ahí y la ponemos en otro lado. Y esas dos cosas fueron componentes importantes que aprendimos en el proceso de la alerta roja. Primero porque cuando se decía, bueno, se van a resistir a salir de la calle. Bien, de los 200, 300 traslados que teníamos por noche, tuvimos desacatos por 5 personas, a veces se desacataban, a veces porque estaban con un consumo de drogas muy alto y entonces eso los ponía que se perturbaran, ¿no? Y segundo, que después voluntariamente logramos hacer ese censo, manifestaron que era lo que querían hacer y mucha gente manifestaba la necesidad de querer salir, pero que no encontrar ni tener oportunidades para salir. Y esto es lo segundo muy importante, es decir, gente que quiere salir de esa situación pero que no tiene la fuerza, que no tiene las redes, que no tiene los contactos y a veces eso le lleva a perder la voluntad también de entregarse y no salir de la situación en la que estaba. Hablabas del INR y ya nos lleva, porque todo esto, el MIDES cuando llega y la situación en calle, ya pasaron otras cosas donde se falló también antes, ¿no? El INR decías y la importancia de participar en este tema puntual, pero ¿qué tan rápido se puede llevar adelante el poder sacar del Ministerio del Interior al INR, independientemente del Ministerio de Justicia? Sí, claro. Bueno, esto es una situación encadenada, ¿verdad? Exacto. Es encadenada. Todo. Y podemos seguir yendo para atrás hasta llegar a los niños, pero bueno, vamos paso a paso. No, por eso, ni que hablar, que las cuestiones tienen mucho. Cuando uno mira las historias de vida de estas personas, están marcadas por situaciones donde el Estado estuvo ausente desde su nacimiento. Exacto. ¿No? Eso es una realidad. Porque uno mira sus trayectorias y son así. Sobre el INR, bueno, nosotros creemos que hay que empujar rápidamente ese proyecto. Y creemos que hay que hacerlo porque el Uruguay es un país que tiene una alta tasa de encarcelamiento y es el país que tiene además una altísima tasa de reincidencia, ¿no? Las estimaciones dicen que a los 3 años el 66% de los que salieron volvieron a entrar, ¿no? Con lo cual está claro que las cárceles no están cumpliendo su función, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces porque el que persigue el crimen no está preparado para la reinserción de las personas. Porque la policía no está preparada para eso. No le podemos pedir a la policía que haga las dos cosas. ¿Y qué se propone concretamente para que la gente tenga claro de qué hablamos cuando hablamos del INR y los cambios que se plantean? Bueno, primero lo que se plantea es que salga de la órbita del Ministerio del Interior, aunque se siga vinculando por el Ministerio del Interior con el Poder Ejecutivo, que tenga... ¿Y qué te cambia? ¿Qué cambia? Cambia muchísimo la gestión. ¿Por qué? Y bueno, porque no es lo mismo ser una unidad ejecutora del Ministerio del Interior allá perdida que tener autonomía para ejecutar presupuesto. Eso te permite mayor facilidad, flexibilidad. Tiene otro rango, tiene otra importancia. No, velocidad de gestión. Bien. O sea, si vos sos una unidad ejecutora, sos un ordenador de gasto del Ministerio del Interior, cada decisión que tomás sube hasta arriba en la escala burocrática y llega al Ministro del Interior para que el Ministro del Interior la firme y después luego baja. El propio ministro lo reconocía ayer. Decía, es una burocracia que el INR está ahí empantanado. Exactamente, entonces eso te enlentece. Y cuando hablamos del enlentecimiento del Estado, no es solo que no haya soluciones. El enlentecimiento del Estado significa más presupuesto. ¿Por qué? Porque una licitación que va a salir, una obra que se está haciendo, el contratista sabe que si va a demorar en cobrar, te va a poner en la factura el costo del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿se pusieron un plazo allá para eso? Bueno, yo diría que tendría que estar este año. Bien. ¿No? O sea, he visto algunos comentarios de actores de la oposición, unos a favor. Andrés Ojeda, por ejemplo, dice que ya ustedes de alguna manera saben que se va a frustrar la creación de un Ministerio de Justicia porque se pretende sacar el INR sin antes ya tenían ese proyecto instalado. Claro, lo que pasa es que es como el huevo y la gallina, entonces esperamos a tener todo para empezar a hacer las cosas que se pueden hacer concretas. ¿No? Entonces, concretamente se puede hacer esto, tener mayor flexibilidad de gestión, manejar su presupuesto propio, establecer convenios con otras instituciones que le permitan trabajar abiertamente hacia en otra dirección. Y a esto se incorpora, y a esto también se incorpora las cárceles de máxima seguridad. Exacto.
porque miremos lo que pasa en América Latina. La sindicalización de presos lleva a que el crimen organizado es el que manda dentro de las cárceles. Entonces nosotros nos tenemos que preparar para ese escenario. ¿Pero de quién dependería el INR? Bueno, el INR sería un desconcentrado que se comunicaría al Poder Ejecutivo, por el momento, por el Ministerio del Interior. De haber un Ministerio de Justicia, lo tendría que hacer por medio del Ministerio de Justicia. Las cárceles. 50, estas cárceles de máxima seguridad, características. ¿Saben en qué predios, adelantaba el ministro Negro, que será en predios militares? ¿Tiene establecidos cuáles podrían ser? Sí, hay un trabajo bastante avanzado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para establecer los lugares en donde van a ser. La idea de esto tiene que ver con dos componentes. Primero, que no sea arbitrario las reglas de juego de las cárceles. ¿Esto qué quiere decir? Si tú caes preso y vas a una cárcel determinada y luego se te aplican medidas de seguridad más importantes porque eres un preso peligroso, termina generando un contagio en otros presos que no tienen la misma condición, ¿verdad? Porque, bueno, podés en una cárcel, si apretás en un lugar determinado y apretás a todos. Y muchas veces eso lo que termina generando es que haya solidaridad entre unos y otros, o que haya la posibilidad de los mandos del crimen organizado sobre otras personas. Por tanto, lo que tenemos que hacer, volvemos, clasificación de presos. Hay quienes son criminales altamente peligrosos que tienen que estar en cárceles con criterios de seguridad distintos a otros presos que están ingresando, que tienen que pagar su pena, pero que uno aspira, por su nivel de peligrosidad, por los delitos que ha cometido, etcétera, etcétera, a tener una política distinta con ellos en el sentido de su rehabilitación. El objetivo siempre de la cárcel, porque lo dice la Constitución de la República, es la rehabilitación. La realidad de la milanesa, todos sabemos que a veces de un porcentaje de personas que han decidido participar del delito y del crimen, ¿no? Porque delito y crimen ha existido en toda la sociedad, en las más ricas y en las más pobres, hay gente que decide no cambiar. Claro. Lo que tiene que hacer el Estado, un Estado de Derecho, es garantizarle oportunidades, ¿no? Después las utiliza o no las utiliza. ¿Cuánto se estima que demorará todo esto? Bueno, se van a hacer seguramente en el marco de participación público-privada, con lo cual es un proceso bastante más acelerado. ¿Este año? La idea es que este año comience, por eso el presidente las anunció. Tendrá que empezar la construcción. Eso obviamente implica licitación, porque más allá de que sea participación público-privada, tiene que haber un proceso competitivo. La idea es hacer el máximo esfuerzo para que los procedimientos administrativos sean lo más rápido posible. Se habla de 100 plazas, ¿no? En un universo de 16.000 presos, ¿no es un número bajo? Bueno, pero sería la primera vez que uno tiene cárceles. Primero, la experiencia internacional indica que las cárceles de alta seguridad no tienen que ser masivas. Primer punto. Segundo punto, yo lo razono al revés. No teníamos 0 plazas de máxima seguridad, ahora tendremos 100 plazas de máxima seguridad. O sea, es un avance importante. Un jefe va para ahí, por supuesto, claro. Es lo que te permite justamente medidas de seguridad distintas. Sacar de las cárceles más comunes, digamos. Exacto. Esa es la idea. Pero digamos que el paso se da ahora. El objetivo es la construcción 2026-2027 por allí, sí, básicamente. Viste que a veces la obra pública tiene sus bemoles, ¿no? ¿Y cómo va a ser la gestión? Porque va a ser en predios militares, pero el Ministerio de Defensa, ¿qué va a hacer? ¿Como ahora la perimetral o va a intervenir de otra manera? Es la perimetral. Bien. El Ministerio de Defensa no tiene competencias en seguridad interna, pero sí los predios militares ya están custodiados y por tanto eso te permite de alguna manera que el nivel de seguridad sea mayor, porque recordemos que cuando hay predios militares, ¿verdad? La seguridad es militar. Al ser la seguridad militar, tú no puedes ingresar a un predio militar. Por eso el tercer tejido de las cárceles se decretó como militar. ¿Y será área metropolitana o más interior del país? Bueno, yo no te quería hacer más específicamente bien dónde, pero supongo que tendrá que tener un área relativamente metropolitana donde haya un conjunto de servicios, pero eso es una labor que están haciendo los dos ministerios. El presidente habló de 5 barrios de intervención en Abril Cerro Norte y se plantea una pacificación y desarrollo urbano. ¿Cuáles serían los barrios a trabajar en Montevideo? ¿Están definidos? ¿Están definidos ya? Bien, están definidas las 21 zonas críticas. Sí. El proyecto Más Barrio es un proyecto de una mirada integral que busca disputarle al crimen organizado el territorio, el barrio. El barrio lo tenemos que apropiar, se lo tiene que apropiar el Estado. Los barrios no pueden ser propiedad de los grupos criminales. Y eso tiene que ver con que tiene que haber alumbrado público, con que tiene que haber calles que se puedan circular, con que tiene que haber espacios para la recreación, tiene que haber espacios para la formación y un conjunto de espacios que hoy en muchos barrios tiene una situación extremadamente crítica que no puede entrar un patrullero. No puede entrar un patrullero, esa es la verdad. La policía entra a todos lados en este país, pero a veces en la persecución lo que tenés son unos pasillos que es imposible que entre por allí ahí. Y por tanto hay que trabajar una política integral. Esa política la lleva adelante el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior en conjunto,
coordinado por Presidencia de la República, así está el programa Más Barrio, que lo que hizo fue cruzar dos variables importantes: la vulnerabilidad social de los territorios y el índice de homicidios. Tomamos ese delito con respecto como un valor importante. Eso dio un cruce que nos dio 21 zonas críticas en el territorio nacional, ¿verdad?, en donde debería haber una intervención rápida. Para eso fuimos y acordamos un préstamo con CAF, en donde logramos una línea de crédito de $250 millones, que van a irse ejecutando en función se vayan desarrollando estas áreas de intervención. El primer contrato ya lo firmamos y tenemos el depósito de los primeros $50 millones, lo cual va a abarcar la intervención este año de 5 zonas, bien, ¿no?, que van a estar distribuidas en el territorio. Una es Montevideo, Cerro Norte, que anunció el presidente de la República, otra será en Canelones, otra será en Rivera, otra será en Durazno y otra será en Maldonado. Se está trabajando con las intendencias, se está trabajando con los distintos actores para poder hacer una intervención de esta naturaleza. ¿Qué implica? Policiamiento. Bueno, eso. ¿Qué policiamiento. ¿Policías? Policías, pero el Estado yendo con el resto de las oficinas. O sea, si hay que tirar casas para realojar personas, para abrir una calle, lo vamos a hacer. Como fue el proyecto Miramar. De... Exacto, el proyecto Miramar, de alguna manera tenía un componente parecido. El proyecto 7 Zonas también lo tuvo, sí, pero que eran proyectos que nosotros lo que hicimos fue hacer una revisión crítica a esos proyectos, ¿verdad?, y incorporarle innovaciones a esos proyectos que nos permitan. En la pasada administración se puso un centro cívico en la Avenida Casaballe, por ejemplo. Sí, claro, pero ¿qué pasa? La otra cosa que vimos, si uno pone un centro cívico, construye una plaza deportiva como la de Casaballe o en otro barrio, pero luego el Estado se retira, lo que terminamos haciendo es embelleciendo la zona y mejorando la zona para que se la apropien de vuelta el crimen organizado. ¿Esto pasó en Casaballe, por ejemplo? Bueno, muchas veces pasa que cuando hay una intervención pública que genera plazas públicas y después no tenés una gestión, la quedás. Entonces acá tenés una experiencia exitosísima como es el Sacude, sí, ¿no? Que además ha impactado, que tiene una gestión con los mismos vecinos, que tiene una intervención donde la gente puede hacer un montón de cosas allí, desde deporte, música, radio, cultura, etcétera, 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 y está vinculado al barrio. Y esa es la idea, que hayan centros ciudadanos de esa naturaleza, en donde efectivamente haya oportunidades para tener cursos de formación, cursos de capacitación con el INEFOP en esos lugares para poder acceder a empleo de calidad. Es decir, tenemos que generar oportunidades. Te voy a poner un ejemplo. En Cerro Norte hay una cancha de fútbol que el pasto está altísimo y casi que ni se usa. ¿Y por qué no se usa? Y bueno, porque la historia de vida de mucha gente ahí es, hace 2 días ahí mataron a uno, ¿quién va a ir a...? Entonces termina el espacio público siendo apropiado por el crimen y no por la vida. Bueno, esa es la pelea. Entonces la pelea va a ser esa. Empezamos en Cerro Norte en el mes de abril, bien, que es lo que anunció el presidente. Candelones, Rivera, Durazno, Maldonado. Y luego van a ir incorporándose las otras zonas. Tenemos hasta 21 zonas designadas como prioritarias. Y bueno, ahí por eso te digo, hay intervención de vivienda, construcción de vivienda, apertura de calles, apertura de plazas, generación de políticas culturales, políticas de formación de empleo y de trabajo, centro cívico, ubicar que los gurises vayan a la escuela. Pero presencia policial sí o sí, si no. Con presencia policial, sin lugar a dudas. ¿Por qué si no, se esperó un año para empezar a implementar este plano que se va a conocer? Es una de las críticas que hace la oposición política. Sí, la oposición nos dice que tenemos que hacer todo en el primer mes, ¿no? Esa es una cosa rara que está pasando en Uruguay, que no solo se aceleró la campaña electoral, sino que ya hacen una evaluación del gobierno, ¿no? Los carteles, mintió el gobierno, se acabó. Y la verdad es que un gobierno es elegido para gobernar por 5 años. Y en esos 5 años va desplegando sus políticas. El primer año asume, tiene que elaborar su presupuesto nacional, y el presupuesto nacional empieza a regir el 1 de enero. Porque, ¿qué pasa? Yo te estoy hablando de un crédito con la CAF, pero el Estado uruguayo tiene que poner los recursos para pagar la cuota. Esto es como cualquier vecino. Y si no tengo los recursos para pagar la cuota, no tengo préstamo. La CAF es un banco. Es un banco de desarrollo, por supuesto, que trabaja y que tiene una mirada social también, porque ha sido dentro del marco del multilateralismo. Ahora, si vos no tenés para pagarle la cuota, no te va a prestar. Entonces vos tenés que organizar el programa, tenés que organizar los créditos y tenés que después negociar el contrato. Yo estuve los últimos 4 meses junto con la ministra Tamara Pacelleiro y Negro negociando con CAF. Y negociando ¿qué? Las condiciones, cómo te lo voy a pagar, cómo me lo vas a dar, de qué manera, cómo me vas a evaluar, presentando cómo va a ser la arquitectura financiera del fideicomiso. Es decir, eso implica un laburo, ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, ¿para qué? Para empezar el primer año, porque en definitiva es el segundo año de gobierno, pero es el primer año de ejecución.
¿no? Es cuando comienza el gobierno, digamos, porque el despliegue toma un estado de situación, corrige y ordena la casa lo que necesita ordenar, con las partidas que ya estaban aprobadas, ve cómo las direcciona mejor y mejora las políticas, construye nuevas alternativas o herramientas, las aprueba el presupuesto y empieza a ejecutarlas el segundo año. Más allá de la oposición, la población también está marcando una aceleración, sí, ¿no? Porque claro. hay temas como que ya no se entiende, o a veces hablamos, yo decía el otro día, ¿no? Que no le hablan a la gente, ¿qué quiere la gente? O al fin de cuentas que se resuelvan problemas que se vienen sosteniendo durante muchísimos años, no solamente con el pasado, con el anterior gobierno, y que no logramos resolver temas básicos del día a día. Y ahí está la urgencia. ¿Ustedes capitalizan que pasan por ahí, por ejemplo, los números de las encuestas? Sí, bueno, pero ahí cuando fue muy criticado Orsi, cuando habla de la revolución de las cosas simples, que las cosas funcionen, porque la demanda de la sociedad es esa. Es esa. La demanda de la sociedad es que las cosas funcionen. También está apurada en muchas cosas, ¿no? Y yo entiendo el apuro de la gente. O sea, a ver, para un gobernante siempre es importante saber que por más esfuerzo que haga no puede bajar la guardia porque se necesita más. Yo te puedo decir, en Uruguay en el 2025 bajaron los delitos. Menos abigeato, bajaron todos los delitos. ¿Verdad? Esa es una realidad incontrastable, un hecho incontrastable de datos. O sea, en el Uruguay hubo menos delitos en el año 25 que en el año 24. Bajaron las rapiñas, bajaron los homicidios, bajaron los hurtos, bajó la violencia doméstica y los feminicidios, el que más bajó, 18%. Pero la gente me dice, sí, está bien, pero que haya bajado un 4% los homicidios, a mí no me alcanza porque siguen siendo muy altos, ¿no? Y eso es verdad. Pero lo primero que hay que ver es que reconocer de que hay una política que está cambiando, que está virando, que tuvo continuidades con respecto a la administración anterior. Hay jefes de policía que son los mismos que estaban antes. Y que tuvo cambios y que esos cambios empiezan a dar resultados.